solo me quedaba mostrarles este cuadrito de la fisiopatología, donde, bueno, el inicio es esa predisposición con factores inmunológicos, que va a persistir además de todas esas anormalidades en los factores de crecimiento que se van a estimular como mensajeros de señalización. Cambios citoquímicos que va a haber, y todo esto va a provocar entonces que esos factores provoquen isquemia y que esta isquemia junto con los cambios citoquímicos aumenten el estrés oxidativo. A partir de ahí, y muchas de los tratamientos alternativos se basan en cómo controlar precisamente el estrés oxidativo. Lo que va a ocurrir, va a haber una disfunción endotelial celular. Entonces ya tenemos esa predisposición con alteraciones en las moléculas de señalización, factores de crecimiento, cambios citoquímicos, placentación anormal, que van a dar isquemia, provocan el estrés oxidativo, y ahí esta disfunción endotelial inicial que se puede dar de manera temprana, a esto se le van a sumar todos los factores de riesgo. Entonces, aquí empezamos a ver cómo va a haber un sistema de respuesta inflamatoria inicial ante este estrés, más los factores de riesgo con disminución prostaglandina 2, acumulación de lípidos, producción de fibronectina, liberación de factor 8 y aumento de endotelinas. Estas sustancias de respuesta inicial van a provocar varias respuestas. Entre ellas, una disminución de la renina renal, que nos va a dar una disminución de aldosterona. Por otro lado, un edema angioneurótico, aunado a una aterosis placentaria y un aumento en la sensibilidad a angiotensina, que también nos va a dar tres cosas distintas. Puede darnos en una manera inicial, con la aterosis, una disminución en la perfusión placentaria que va a provocar sufrimiento fetal o pérdida de bienestar fetal y isquemia placentaria. Esto aunado podría ser, si desde un factor predisponente tuviéramos además hipertensión sistémica, en este momento esa hipertensión preexistente estaría empezando a sumarse con todos estos cambios, porque ya per se habría una perfusión en el caso de esas pacientes. Entonces, por esta vía nos da hasta isquemia placentaria, si nos vamos por la aterosis. Pero además, si le sumamos el edema angioneurótico, este edema generalizado se presenta como uno de los signos clínicos, y por otra vía, ese aumento de la sensibilidad a la angiotensina nos va a provocar hipertensión. Una vez que estamos ante la isquemia placentaria, una respuesta compensatoria es la secreción de prorenina y otros mediadores como respuesta a esta isquemia, y eso provoca vasoconstricción y retención de líquido. ¿Qué va a provocar? Aumentar el edema que ya venía por la disfunción, pero además aumentar la respuesta de la hipertensión. Y entonces ahí se desencadena la preeclampsia, que va a sumarse a un embarazo normal y que puede progresar a una severa, como lo ven ahí. Sin embargo, a nivel de la disfunción endotelial, cuando se dan estas primeras sustancias, en este recuadro donde les puse disminución de prostaglandinas, acumulación de lípidos, la fibronectina, factor 8 y aumento de endotelinas, la siguiente vía es una agregación plaquetaria con una respuesta inmune y un aumento en la producción de tromboxano 2. La agregación plaquetaria y la respuesta inmune nos van a dar depósitos de fibrina. Estos depósitos más conformación de complejos antígeno-anticuerpo por parte del complemento
van a atacar varias áreas: hígado, sistema nervioso central, sistema hematológico o el riñón directamente. Pero a esta respuesta se le va a agregar que el tromboxano A2, además de que ayuda o colabora con estos depósitos y con esta formación de complejos antígeno-anticuerpos, también provoca una vasoconstricción, y esa vasoconstricción como tercer elemento de estimulación para hipertensión. Entonces vean cómo la hipertensión viene desde la sensibilidad angiotensina, desde la parte de la aumento de la secreción de prorreninas y vasoconstricción y retención de líquidos provocada por la isquemia placentaria, más esta vasoconstricción. Y todavía se le va a sumar una vía más: cuando el depósito de fibrina y complejo va hacia el riñón, no solamente va hacia el riñón, sino provoca aumento de endotelinas. Al mismo tiempo, las endotelinas actúan sobre el riñón, ese riñón empieza a tener proteinuria, aumenta su rotación de sodio y con eso incrementa la hipertensión. Y en la parte superior vemos cómo esta respuesta de agregación, respuesta inmune y tromboxano, si se van vía riñón, va aumento endotelinas, que va a actuar a nivel del sistema hematológico y va a provocar hemólisis. A nivel del sistema nervioso central, este depósito y complejos de antígeno-anticuerpo provoca cefalea, y a nivel de hígado, además de un daño de hígado graso, función hepática alterada y aumento de enzimas hepáticas, lo que conforma la signología del síndrome de Gel. Entonces vean cómo está encerrado en un recuadro, porque vía disfunción endotelial previa puede conformarse un gel sin haber hipertensión. Siempre tomamos el gel como el signo, como la complicación más grave de una preeclampsia severa. Y puede tener primero el gel y luego sumarse la preeclampsia. Puede no darse la presencia de una preeclampsia y empezarse a dar un gel, aunque casi siempre van de la mano y termina así siendo la complicación más grave. No per se es solo eso, y puede presentarse solo con el simple hecho que la mujer esté embarazada y tenga cambios a nivel de disfunción endotelial por una isquemia placentaria. ¿Sí? Era el cuadrito que les quería presentar. ¿Hasta aquí quedó claro? Sí, doctora. Esa presentación luego la subiré para que la vean. ¿Empieza a proyectar el siguiente tema, doctora? No, es que eran los que me tocaban. Acuérdate que el viernes adelantaron ustedes porque tuve que pedirle a un residente que me apoyara porque tenía yo una paciente. Doctora, buenos días. Ya me uní, es que estaba en clase de método. Soy Fernanda. Ok, Fernanda. Gracias. Una vez te pongo tu asistencia, porque si no... Sí, buenos días, doctora. Yo también me uní, estaba en la clase de métodos. Yo también, doctora, soy Loría. Somos del mismo grupo. Nada más que si me esperan uno por uno, porque si no... Sí. Fernanda, luego me dijeron... Karen. Sí, Karen.
Karen, después Edgar Sí. y nada más, ¿verdad? Igual Paulo y Lionel, pero no sé si ellos ya Pero dijeron. ellos, cuando ellos entren, ellos que me digan, por favor. Sí, yo soy Leonel, doctora, ya le dije hace ratito, fui el primero, creo. Sí. Gracias. Ok. Ok, vamos a ver ahora diabetes y embarazo. Muy importante. Un alto porcentaje de mujeres ya son prediabéticas, diabéticas previas al embarazo y otras lo desarrollan durante la gestación de 1000 segundos. Ya, 1000 disculpas. Lo que pasa es que, como todo, aquí al lado están arreglando no sé qué en la pared y se oye continuamente el golpeteo, entonces salí a preguntar si tardaban mucho para que no lo estuviéramos escuchando, pero bueno. Ok, entonces, ¿qué es importante saber de la diabetes? Bueno, que es el cambio metabólico más importante en la mujer gestante durante el embarazo es el manejo de hidratos de carbono o el metabolismo de estos. Entonces, de 1 al 3% de estas mujeres van a tener algún grado de intolerancia a estos carbohidratos y, sobre todo, bueno, a la glucosa. Se van a presentar dos tipos de eventos importantes acerca de la diabetes y el embarazo, aquella que es pregestacional o preexistente y la gestacional. La gestacional, en particular, que inicia con intolerancia a carbohidratos, que va a tener una severidad variable, puede ser o va a tener un inicio reciente, un diagnóstico durante el embarazo. Esto es después de la semana 13.
No va a importar si requiere o no insulina, pero lo importante es ver si persiste o no después del parto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de pacientes que pueden llegar a padecer diabetes gestacional pueden debutar como diabéticas. La incidencia a nivel mundial es de entre el 1 y el 5%, y los dos factores más importantes van a ser la edad y la obesidad. La edad en los extremos de la vida, madres adolescentes o mujeres añosas. Ok. Ya dijimos, a partir de 35 años, madres añosas, todos estos son los factores de riesgo hasta hoy estudiados: obesidad, un índice de masa corporal mayor a 30, antecedentes ya previos, primera línea de diabetes tipo 2 en primer grado, abortos de repetición. Entonces, en una anamnesis, si fuera una paciente multigesta con abortos de repetición, también tendríamos que sospecharlo. Antecedentes de embarazo anteriores con que ya hayan desarrollado diabetes gestacional, o que haya habido muertes fetales, o que haya habido malformaciones o partos macrosómicos, también son factores de riesgo que hay que tomar en cuenta. Y obviamente, aquellas mujeres que hayan cursado ya con enfermedades predisponentes, el caso, por ejemplo, del síndrome de ovario poliquístico. Aquí parte la fisiología que tendríamos que entender primero, para poder entender después qué es parte de los cambios que ocurren, porque el embarazo tiene una etapa anabólica y otra etapa catabólica. Entonces, por ejemplo, el anabolismo en el estado postprandial, y esto hablamos de 5 a 6 horas de la ingesta, primero se va a caracterizar por la resistencia a la insulina. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, una disminución de la producción hepática de glucosa, una disminución entre el 50 al 70% de la utilización de la misma, que nos lleva entonces, pues incrementa más, sobre todo durante el tercer trimestre. Y esta resistencia mediada por dos vías. Una que la estimula, que es el lactógeno placentario, el cortisol, la prolactina y la progesterona, que de manera bidireccional producen aumento de la secreción de insulina en células beta, pero que también este aumento en estas secreción de insulina en células también produce aumento de estas otras, y como factor compensatorio regular. En condiciones normales, esto tiene la ventaja, uno, de que aumenta el flujo de glucosa al feto, incrementando el anabolismo fetal, y dos, que mayor resistencia en el músculo esquelético, hay mayor resistencia en el músculo esquelético que en el adiposo, y también aumenta el anabolismo materno. ¿Okay? ¿Qué pasa en el catabolismo en ayuno? Bueno, aquí va a haber una disminución de concentraciones de glucosa plasmática, disminución de alanina y menor umbral para la liberación de insulina. A partir de ahí, entonces, se va a provocar un catabolismo de lípidos que va a tener por dos lados. Uno, el lactógeno, estimula el lactógeno placentario, y por otro lado, producción de cuerpos cetónicos. Este lactógeno placentario lo que provoca es lipólisis de tejido adiposo y, a su vez, producción de cuerpos cetónicos. Entonces, aquí vamos a ver que es por dos vías. Vía estímulo placenta, hormonas placentarias ya cuando se conforman, y el propio tejido adiposo de la mamá y músculo. Muy bien, entonces, tal cual el embarazo tiene el efecto diabetogénico: resistencia a la insulina, aumento de lipólisis y cambios en gluconeogénesis. Entonces, durante la gestación tendríamos que entender cómo se maneja para saber entonces no solo los manejos, sino entender los diagnósticos tempranos.
Entonces, en el periodo precoz va a haber anabolismo, en la segunda mitad de la gestación va a haber un efecto catabólico con lipólisis y resistencia a la insulina, y esto todavía se puede perpetuar durante el posparto. Y aquí vamos a ver mediado cuando es por estrógenos y progesterona que están incrementados. El estrógeno per se da depósito de glucógeno tisular, la progesterona, disminución de la producción de insulina plasmática y ambos hiperplasia de células beta. El depósito de glucógeno nos da aumento periférico de glucosa y la producción de glucosa, la disminución de producción de glucosa plasmática nos provoca glucosamina ayuno. Esto provoca anabolismo y la hiperplasia de células beta aumenta la secreción de insulina. Y el otro estado de anabolismo facilita la ingesta es porque hay aumento de somatotropina coriónica humana a nivel de la placenta, que va a tener un efecto, el efecto diabetogénico que ya habíamos mencionado, pero al mismo tiempo el estímulo del aumento de la prolactina residual y pituitaria, que provoca también se suma este efecto, y el aumento de cortisol y glucagón. Entonces, este efecto disminuye la tolerancia a la glucosa, aumenta la resistencia a la insulina, disminuye reservas hepáticas de glucógeno y aumenta la producción de glucosa hepática. Lo cual nos va a provocar un estado de inanición acelerada en ayuno. Entonces, es un anabolismo facilitado en la ingesta. Y estas las hormonas que van a participar de diferentes maneras en todos estos efectos. Entonces, va a haber una acción diabetogénica leve, mediada por estos, estrógeno, progesterona, prolactina y cortisol, y ahí están sus efectos, y el de diabetogénico mayor, de acción por receptor, que va a estar mediado por lactógeno placentario y por factor de necrosis tumoral. El lactógeno aumentando lipólisis y aumentando la acción de resistencia a transportadores GLUT4. Y ya sabemos que hay diferentes transportadores de glucosa. Ahorita lo vamos a medio recordar. El lactógeno placentario, que se eleva hasta 30 veces más durante la gestación, de acuerdo a las semanas, iniciando en la semana 3 en niveles de 0 y 2, y llegando hasta más de 14 en niveles para la semana 30 más o menos, 39, 40. Perdón, para la semana 39, 40, dije 30. 30 veces para la semana 39, 40. Pertenece al grupo de las hormonas del crecimiento y se le considera una hormona contrainsulínica. La placentaria crecimiento difiere a la hormona hipoxiaria solo en el tercer aminoácido. Se eleva entre 6 a 8 veces durante la gestación. Va a reemplazar a la HC hipoxiaria en la circulación materna alrededor de la semana 20 ya de gestación y contribuye a aumentar el grado de resistencia a la insulina. El factor de necrosis tumoral alfa, que impide la señal de la insulina, va a aumentar fosforilación de residuos serina tiorina del IRC1, que es un sustrato del receptor de insulina, tipo 1, y va a impedir fosforilación de tirosina tanto en la subafinidad beta del mismo receptor de la insulina como en el residuo de serina tiorina 1 o sustrato receptor de insulina. Las adipotocinas, adipontinas, que van a tener que ver con el aumento de la adiposidad en el tejido adipócito blanco, lo que provocan es, mediante reclutamiento de macrófagos a partir del factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, aumento de leptina, aumento de adiponectina y aumento PAI-1. Esto va a provocar entonces acidosis, aumento de ácidos grasos libres y aumento de factores proinflamatorios. A nivel de músculo, entonces, este va a actuar sobre el músculo, el hígado, el páncreas y el endotelio y va a provocar
disfunción endotelial, que ya dijimos que esta disfunción nos va a dar diversos cambios, entre ellos una aterosclerosis, pero también una respuesta insulino, una resistencia a la insulina. Esta resistencia nos va a provocar el síndrome metabólico característico, aquí en este caso en la embarazada, pero muy característico en las mujeres con antecedente de síndrome de ovario poliquístico, y obviamente una intolerancia a la glucosa, claro, con diversidad tipo de grado. Y aquí nada más los cambios celulares en cuanto a los GLUT4, que decíamos que normalmente al fijarse a su receptor, la insulina va a activar la unidad beta del mismo receptor y va a adquirir actividad de tirosinasa, activando el IRC1, lo cual va a causar activación de la proteína P13K y así permitir la movilización de glucosa a través de GLUT4 hacia la membrana celular. Esto hace que haya entrada, resumen, permite que la glucosa entre a la célula para su metabolismo, pero es a través de todos estos coparticipantes transportadores. ¿Y qué pasa? ¿Qué es con la patogenia de la diabetes gestacional? Bueno, en la segunda mitad del embarazo, en el que estamos requiriendo un estado fisiológico de resistencia a la insulina, se van a dirigir los nutrientes almacenados en la madre a la unidad fetoplacentaria. Con esto va a dar un crecimiento adecuado al feto, pero si la resistencia se acentúa, se mantiene por toda esta alteración, empieza a provocar un crecimiento acelerado del feto y esto es lo que nos produce al final de cuentas una macrosomía. ¿Qué efectos va a tener el efecto diabetogénico? Bueno, varios, entre ellos aumentar la mortalidad. Entonces, en la morbilidad materna, aumento de abortos espontáneos, hidramnios, ya sea polidramios, oligohidramnios, hemorragias postparto, desarrollo preeclampsia, infecciones, mayor aumento en la incidencia cesárea, progresión de retinopatías, si es que ya existían, o nefropatías o miocardiopatías en pacientes con diabetes preexistente, y en la mortalidad perinatal, pues en el 4% de los partos se ve aumentado y se relaciona con, además en el feto se relaciona con malformaciones congénitas, prematuridad, insuficiencia respiratoria, sobre todo mayor incidencia en niños de nacimiento, en niños prematuros que desarrollan membrana hialina o distrés respiratorio y que obviamente mueren por este problema. Infecciones y traumatismos obstétricos, cuando se puede presentar una macrosomía, una discosia de óvulos. Y en el feto, como morbilidad, pues aparecen complicaciones, ya sea, si son muy tempranos, pues abortos, y si son un poco más tardías, malformaciones diversas. ¿Qué es lo importante entonces en cuanto a la diabetes? Bueno, la detección. Toda mujer embarazada debe ser sometida al tamiz de detección. ¿Cuándo? Entre la semana 24 y 28 de gestación. Siempre que no se haya detectado de manera temprana un resultado anormal, es decir, antes de la semana 22. Entonces, si la paciente va a control, siempre todas entre la 24 y la 28. Pero pacientes con factores de riesgo, más de 2 factores de riesgo, y ya dijimos que eran antecedentes de familiares, o de macrosomía, o de abortos, o de malformaciones, ellas requieren el tener el beneficio de una detección más temprana. Entonces, se puede hacer antes de la semana 22. Entonces, aquí ya tenemos dos maneras. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico? Independientemente del tamiz, ¿cuáles son? Bueno, si mi paciente llegase con síntomas, con factores de riesgo, y me presentara en ese momento una elevación de glucosa plasmática
de 200 en 100 mililitros o más los síntomas, es un criterio directo diagnóstico, no necesito tamizar. Ya no necesito hacerle un tamiz o una curva. Otro criterio diagnóstico sería una glucosa plasmática. Llegó la paciente con ustedes al control, doctor, y llega y les entrega sus laboratorios y encuentran una glucosa arriba de 126. Ven que tiene factores de riesgo, le piden otra glucosa y la citan, o llega con una glucosa anterior y la de ese día de control, y en ambas tiene 126, más de 126. Ese es un criterio para hacer un diagnóstico directo sin necesidad de la curva. Y el otro criterio es el uso de la curva cuando ya tienes un tamiz alterado o independientemente de la edad gestacional, toda paciente que tenga más de 3 criterios de riesgo. Es decir, tuvo antecedente, ya tuvo una macrosomía y ha tenido abortos. Ya no le haces un tamiz, te vas directo a la curva, independientemente de la edad gestacional. ¿Hasta aquí quedamos claros? Sí. Doctora, ¿puede repetir lo último de la curva? Ok. Sí, esa es mi duda. ¿Cuál es la duda? Pregúntenme la duda y entonces ya sé que no entendieron. Lo de la curva, que si lo puede repetir, por favor. Por eso, pero ¿cuál fue tu duda? Lo de los 3 criterios, o sea, ¿cuándo se va directo a la curva? Ok. Esta parte de detección ya quedó claro que se tiene que hacer un tamiz y luego una curva, ¿no? Y que hay que tomar en cuenta cada paciente. Bueno, dentro de los criterios, independientemente del tamizaje, hay 2 que nos mandan directo al diagnóstico. Una elevación de más de 200 y 2 de 126 en diferentes ocasiones es diagnóstico directo. Ok. Si me llegara una paciente a la consulta porque dice que si el tamiz se ha alterado hay que hacer curva, normalmente la guía. Pero si la paciente me llega, tiene 36 años, es gesta 4, tuvo 2 abortos, el parto anterior fue macrosómico y su mamá es diabética y tiene 22 semanas, me voy directo a la curva, ya no le hago tamiz, porque tiene todos los factores de riesgo para seguramente tener algún problema. Ahora sí quedó claro. Sí, doctora. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más? O sea, me voy a que cuando hay criterios suficientes, no pierdes el tiempo en un tamiz, te vas directo con una curva. Pero este es individualizarlo en cada paciente. Dime. Sí, tengo una duda. En el segundo punto de glucosa en ayuno de mayor de 126, en estas ocasiones diferentes, ¿de cuánto tiempo es lo recomendado que se vuelva a realizar la prueba? Pueden ser hasta 7 días, pero si tú tienes 2 o a tu siguiente control, la vas a ver en 3 semanas, tienen los factores de riesgo, le pides o en 2 semanas, le pides su nueva glucosa y si ya tiene en 2 ocasiones distintas 126, ya es diagnóstico. Está bien. Gracias. Diagnóstico directo. Sí. Y esto generalmente pasa en la paciente que lleva el control en otro lado, te la refieren y cuando llega contigo ya trae unos resultados alterados y a lo mejor no revisaron. Sí. Digamos que la encuentras elevada, pero a diferencia de la paciente que les mencioné, que el ejemplo que les puse, a lo mejor esta paciente tiene 30 años, pero tiene obesidad, no ha tenido pérdidas,
es su segundo embarazo, el otro fue un parto que tuvo un expulsivo prolongado, no sabe explicar por qué. Aparentemente sin antecedentes, nada más si tiene un cierto grado de obesidad, le notas acantosis, no tiene datos de síndrome metabólico, sin embargo no tiene antecedente de síndrome de ovario poliquístico ni ningún otro. Entonces a ella pues no le mandas una curva directa. A ella le vuelves a pedir otra glucosa, ¿verdad? Y si sale igual de alterada, ya es el diagnóstico directo. O le puedes mandar un tamiz. Y ahorita vamos a hablar de esas pruebas de tamiz. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? Bueno, ya habíamos mencionado algunos de los factores de riesgo: obesidad, historia familiar, antecedentes obstétricos como abortos de repetición, fetos muertos, muerte neonatal no explicada, prematuridad, malformación congénita, hidramnios, macrosomía o historia de parto traumático. Entonces, de ahí el por qué siempre interrogar bien. Otros factores de riesgo: hipertensión, preeclampsia, candidiasis, infecciones de tracto urinario de repetición, antecedentes de intolerancia o de diabetes gestacional previamente, y obviamente debemos de realizar una hemoglobina glucosilada en la primera visita a las pacientes que ya son diabéticas previas a la gestación para ver cómo ha ido su control. Obviamente van a requerir, como yo les dije, de una valoración selectiva de cada una de ellas en cuanto a sus factores de riesgo y demás, para saber si inicio con un test de O'Sullivan al comienzo del embarazo o continúo con las otras pruebas. Y aquí los test. Un segundito, voy por agua. Ok, entonces uno de los primeros tamiz que existen es el test de O'Sullivan. Pacientes sin riesgo para todas las de controles, el test básico se realiza entre la semana 24 o 28 de la gestación. Casi siempre a las pacientes primigestas. Se basa en que vamos a tomar una glicemia basal, después se le va a dar a la paciente una ingesta de 50 gramos de glucosa y se va a hacer una medición a la hora. Esta medición, si es superior a 140 miligramos sobre decilitro y menos de 180, es positivo y es indicativo de realizar una curva de glucosa con 100 gramos de la misma. Ajá, una curva de tolerancia con 100 gramos de glucosa. Pero si el valor en esta prueba nos resultase mayor o igual a 180, es diagnóstico directo. Después vendría la prueba de sobrecarga oral de glucosa. Y se hace que se toma una basal, se administran 100 gramos de glucosa y se mide la glicemia
durante las 3 siguientes horas cada hora. Los valores de referencia van a ser 105, 190, 165 y 145. ¿Sí? Si hay dos valores o más alterados, es diagnóstico. Si hay un solo valor, lo tomamos como intolerancia a la glucosa. Esto ya se los había mencionado. Y aquí está entonces nada más cómo se hace el test de O'Sullivan, el criba universal, y después en mujeres con factores de riesgo, y el recuadrito de la curva. Hoy día, bueno, realmente aquí están los que utiliza la Nacional Diabetes Estacional y los criterios Carpenter, que hoy son los que más se utilizan. La diferencia, vean que es de 10 miligramos. Entonces es 95 en ayunas, 180 la primera hora, 155 y 140. Más o menos son de 5 a 10 miligramos la diferencia. Pero hoy día, digo, esto es desde el 79 que regía, y hoy día utilizamos los criterios de Carpenter. Aquí nuevamente nada más como un programa de qué hacer de acuerdo a los factores, si es de un riesgo medio o bajo, cómo iríamos siguiendo de acuerdo al test de O'Sullivan, y te dice en la primera visita, con alto riesgo, siempre y cuando no tuviéramos per se ya un resultado. Es más o menos cómo se va a seguir la vía. Si te sale en riesgo medio bajo, si te sale menos 140 es normal, listo. Si te sale alterado es patológico y mandas la curva. En alto riesgo, si te sale patológico, directo a la curva. Si te sale normal, lo repites de 4 a 6 semanas después. Si sale normal, ahí está, 4 a 6 semanas. Si sale anormal, la curva. Y importante en todas, repetir en el puerperio después de 6 semanas de finalizado el puerperio para reclasificar y ver si fue solo gestacional o debuta como diabética nuestra paciente. Entonces es importante. Este es otro programa que se maneja, que manejan los europeos, y aquí es glicemia en ayunas en todas las embarazadas, para evaluar durante el primer trimestre, para poder saber de acuerdo a esas glicemias en ayunas, si pudieses hacer un diagnóstico sin ningún tipo de prueba, a menos de que te saliera más alterado, te vas a la prueba de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 y 28 con glicemia en ayunas y 2 horas de poscarga. Ellos lo hacen con 75 gramos. Y estos son los resultados en ayunas y a las 2 horas de carga. Si no es alterado, es normal. Si sale alterado, sería diabetes gestacional. Cuando es normal, sin factores de riesgo, la descartas. Si tiene factores de riesgo, repites entre la semana 30-33 nuevamente esta 75 con 2 horas de 75 glucosa con 2 mediciones. Sale normal, ya en el tercer trimestre, pues continúas vigilancia. Si sale anormal, pues es diabetes gestacional. Y esto será según el criterio médico y obviamente dependiendo, siempre lo he dicho, los recursos que tú tengas. Los programas y los esquemas son muy bonitos, pero hay que adecuarse a lo que uno tiene. Y sobre todo por aquellas pacientes que ya tienen varios factores de riesgo que puedan impactar el efecto en el desarrollo del embarazo. En cuanto a los requisitos de morbo y mortalidad, tanto madre como feto. Entonces, obviamente,
siempre es el diagnóstico precoz el importante, de manera temprana, para poder dar un manejo efectivo y disminuir o evitar parte de las comorbilidades que se puedan dar. Y aquí un esquema de cómo sería la vigilancia, sobre todo hablando de la vigilancia materno-fetal en el caso de la diabetes aunada al embarazo, porque son embarazos que se consideran, sobre todo si están descontrolados, de alto riesgo. Entonces, en el primer contacto, una historia clínica completa, los exámenes prenatales y optimizar el control glicémico de nuestra paciente. Si es pregestacional, hay que solicitar, ya dijimos, nuestra hemoglobina glucosilada, pruebas de función renal, solicitar valoración oftalmológica también y pedir un perfil tiroideo, sobre todo en aquellas que tengan diabetes tipo 1. Entre la 7ª y 9ª semana hay que pedir ultrasonido, determinar vitalidad y edad gestacional, importante. Y estamos hablando desde la paciente que tenga el problema ya pregestacional, ¿no? Entre la semana 7 a 14, ultrasonido para identificar marcadores de cromosomopatías, los marcadores del primer trimestre, PAP y estos que están marcados, si se cuenta con el reactivo. Sí lo hay en Mérida, lo hacen en el Star Médica y en la Clínica Mérida, y deben ir acompañados de un ultrasonido de translucencia nucal, más esos marcadores. Son marcadores bioquímicos tempranos, de primer trimestre. Después, entre la semana 16 y 20, la valoración oftalmológica si la paciente tiene datos de retinopatía preexistente, pedir marcadores bioquímicos, aquí ya es el triple marcador o cuádruple marcador, y que ya no son estos tempranos, sino ya serían alfa-fetoproteína, estradiol, inhibina, mientras que allá era la fracción beta de gonadotropina clorídrica, que es coriónica completa. También los hacen acá, este ya sería nuestro cuádruple marcador, y el ultrasonido estructural entre las semanas 18 a 22, para poder ver que no haya ninguna anomalía. A la semana 28, el ultrasonido obstétrico, valoración oftalmológica. Si la primera ya había sido normal, aquí una nueva valoración, sobre todo en aquellas que tienen diabetes preexistente. Y ahorita voy a aclarar por qué. A la semana 32 empezamos con las pruebas sin estrés, continuamos con la valoración ultrasonográfica y, dependiendo los casos, perfiles biofísicos o ultrasonidos duros. Semana 36, nuevamente, pruebas sin estrés, ultrasonido, perfil biofísico y Doppler, valorando dependiendo cada caso, y empieza la orientación sobre tiempo y modo de nacimiento del bebé, analgesia y anestesia. Y en la semana 38-40, las pruebas de bienestar fetal y la inducción del parto, del trabajo de parto para interrupción ya sea vía vaginal o cesárea, según la condición obstétrica de cada paciente. Además de que, bueno, tiene que ir sumado una evaluación por nutriólogo que nos dé una dieta adecuada, y estas es más o menos las recomendaciones dietéticas de la ADA. En cuanto a la diabetes gestacional, de acuerdo, tomando en cuenta el IMC. 36 a 40 kilocalorías kilo, en un IMC menos de 19, 30 a 30 kilocalorías por kilo de peso en aquellas que tengan de 19,8 a 26, 24 kilocalorías por kilo, aquellas que tengan IMC de 26-29, y obviamente esto individualizado, mayores de 29, se ven las dietas, lo que se dice que sean nunca menos de, los recomendados hasta 1500, pero lo ideal sería menos de 1700, nunca menos. Carbohidratos hasta un 45%, y en el desayuno, bueno, de 15 a 30, ya sea en desayuno, que todo esto es individual en cada paciente, como lo hacen, son dietas en quintos,
y entonces se dan desayuno y colaciones que puedan ser 2 colaciones y 3 comidas. Fibra debe tener de 20 a 35 gramos y proteínas de 20 a 25 del total de las calorías. Grasa menos del 40 del total. Y bueno, complementos de vitaminas y minerales también, dependiendo cómo se requiere. Ok, entonces, de estas pacientes, ¿cuáles requerirán criterios de ingreso hospitalario? Perdón, ¿cuándo evaluar si nuestra paciente entonces tiene nuestros controles? ¿Cuándo decidir si requiere un ingreso hospitalario? Bueno, en la primera consulta, si es que llegar enviada con resultados que nos dan datos de un mal control metabólico, si fuera una diabética preexistente y tuviera una hemoglobina glicosilada arriba de 6 o de 7, si trajera sus laboratorios de control, glicemias arriba de 110 o 130, que sabemos que está totalmente descontrolada, es una paciente que inmediatamente se ingresa para control metabólico. Y en cualquier momento del embarazo, si nos damos cuenta que a pesar de la dieta y el uso de metformina, estamos teniendo mal control de los niveles de glicemia y entonces tuviéramos la necesidad de iniciar manejo con inmunoterapia, o cuando tengamos un descontrol metabólico sumado a una infección de vías urinarias o al desarrollo de preeclampsia, si tuviésemos que dar más duradores porque sabemos que los glucocorticoides pueden tener descontrol y si ha sido una paciente que se ha mantenido con un control ahí más o menos irregular, también tendríamos que ingresarla y en todas aquellas, en las que estén bien controladas, no, y en todas aquellas que tengan cualquier tipo de complicación obstétrica. Aquí nada más para recordar un poquito la clasificación de White, que aunque realmente ha entrado en desuso el uso al que nos importa a nosotros es esta multiplicada. ¿Por qué? Porque obviamente la enfermedad lo que puede hacer es hacer progresiva la evolución de la clasificación en la que se encontraba nuestra paciente, sobre todo en las pregestacionales. Entonces, y aquellas que ya hayan tenido antecedente de diabetes gestacional. De ahí el por qué también importante conocerla y saber qué cambios se pueden presentar. Y sobre todo por los daños a futuro que puede tener. Y parte de las principales anomalías que se van a presentar a nivel nervioso central, anencefalia, encefalocele, mielomeningocele, espina bífida, holoprosencefalia. A nivel cardiovascular, transposición de grandes vasos, defectos septales, situs inversus, coartación, hipoplasia ventrículo izquierdo, esquelético, hipoplasia agenesia sacra, renal, agenesia renal poliquístico, gastrointestinal, atresia anorrectal, lado izquierdo del colon pequeño, fístula traqueoesofágica, atresia duodenal y pulmonar, una hipoplasia pulmonar. Este recuadro es de la edición anterior. La edición que tienen ahorita pone en primer lugar, si no me equivoco, los defectos cardiovasculares. ¿Alguien revisó el tema? No. Pensaban que era el del compañero. Lo revisan. Sí, doctora. Disculpe. Si no, está bien. Si no me equivoco, en la edición actual
están primero los cardiovasculares. Lo checan, por favor. Complicaciones maternas fetales, hipo e hiperglicemia, cetoacidosis, retinopatía, nefropatía, cardiopatía o alguna alteración tiroidea y trastornos hipertensivos. Las propiamente neonatales, lo primero, prematurez o premadurez, se va a complicar con dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, membrana hialina o distrés respiratorio, macrosomía, malformaciones congénitas, mortalidad perinatal, polidramnios, hipoglucemia y hipocalcemia. Sí, dime, Elsa. Lo acabo de checar, doctora. Sí, dice que más de la mitad son malformaciones cardiovasculares. Ok, para que quedemos en que estamos en lo correcto. Hice la aclaración, tenemos ese recuadro, pero hice la aclaración para que no nos vayamos a quedar después con la duda de que no lo aclaramos. Muy bien, gracias, Elsa. Y complicaciones asociadas del segundo y tercer trimestre, que van a ser todas aquellas que tengan que ver con alteraciones del crecimiento. Entonces, podemos tener macrosomías, alteraciones de madurez pulmonar, presencia de membrana hialina, puede haber distocia, puede haber en el sentido opuesto cuando hay una calcificación a nivel placentario, que puede haber tratos isquémicos por aterosclerosis, también podemos tener previo al desarrollo de una preeclampsia también un RCI. De aquí parte los problemas de la madre, parte los problemas en el bebé. Un segundito. Me está llegando, bueno, termino y ahorita les digo. Ok. Entonces, el tratamiento, pues bueno, hipoglucemias orales, hipoglucemiantes orales van a estar contraindicados. Si la paciente era diabética preexistente y llega, hay que cambiarlo. Hay que iniciar su vigilancia, su glucemia en ayuno, pre y postpandreal, darle un esquema de ejercicio y buscarle un plan óptimo de alimentación, buscando que la ganancia de peso sea entre 10 y 13 hasta el final y consolidar las cifras de glucosa hasta en un 85%. Entonces, más o menos dieta de 30 a 35 kilocalorías por el peso ideal. Si hay cetonuria o el feto tiene un peso menor a la edad gestacional, incrementar a 38-40 de acuerdo al peso ideal día para tratar de apoyarlo. Y el total de calorías se va a dividir en 3 comidas con 1 o 3 colaciones. Generalmente se les da comida en quintos para tener un mayor control. Y aquí les dice hidratos en 5 o 6 tomas, sobre todo aquellos que sean de absorción lenta, mucho mejor. Ejercicio, 2 a 3 paseos de 20 minutos. Si vas a utilizar insulina, bueno, ayudar para que pueda haber un mejor control y evitar el desarrollo de macrosomía, teniendo niveles óptimos hasta en el 85%. Y bueno, suspender después del parto. Indicada cuando no hay control adecuado, claro, la insulina. Cuando a pesar del ejercicio, la dieta, quizás el coayudante con metformina no ha habido una respuesta, se dé insulina. En caso directo de que ya exista macrosomía o polidramnios. Y este objetivo es tener niveles normales las 24, o busca mantener niveles óptimos durante las 24 horas del día.
siempre haciéndole hincapié a la paciente que al menos 30 minutos antes de la ingesta debe de aplicarse la dosis. Siempre que haya hipoglucemias arriba de 140, se haya iniciado el plan de alimentación y no hay control, hay que iniciarla. Y es iniciar de 5 a 10 unidades de insulina de acción intermedia o NPH en dosis única matutina, o el régimen de 2/3 por la mañana, 1/3 por la tarde, casi siempre calculada a 0.5, que es más o menos a lo que nos va a dar. Y los objetivos, pues, tener en ayunas un nivel de 95, 1 hora después máximo 140 y 2 horas después menos de 120. Y aquí, ¿cómo haríamos la resolución cuando buscamos un parto no cesárea? Al suspender la dieta y la insulina, si la paciente se encuentra con glicemia normal o se encuentra con hiperglicemia, ¿cómo la podemos manejar? Sí se puede utilizar solución glucosada, no hay ningún problema siempre y cuando esté controlada, si no, entonces infusión de solución glucosada más 10 unidades de insulina en ambos casos, sea parto o sea cesárea, estar vigilando la glicemia capilar cada 30 minutos, ver si los destructis están dentro de lo normal, y si están dentro de lo normal, bueno, la atención del parto, y si no, hay que ajustar la infusión a lograr el nivel y continuar lo mismo que para la cesárea. Es primero lograr el control y después ya la interrupción. Bueno, la insulina, aquí está el recuadrito nada más para que conozcamos los tipos de insulina, de acción corta, de acción prolongada, de uso subcutáneo, el tiempo de inicio, su máximo en horas y su duración. En cuántas horas alcanza su máximo. Entonces, lo importante de esto es saber que la insulina intermedia, de todas estas, la intermedia es la única que ha sido aprobada para el uso de la terapia basal y es considerada el gol estándar del cuidado de la diabetes y el embarazo. Sin embargo, se puede adicionar insulina rápida cuando no alcanzas niveles terapéuticos adecuados, sobre todo en las glicemias postprandiales. La combinación en esta siempre debe ser administrada 30 minutos antes del desayuno o de la cena, pero hacer hincapié en la paciente que tiene que comer, porque si no come, pues no se puede utilizar, porque entonces el efecto es contraproducente. Y insisto, esto es de acuerdo a cada paciente, se subdivide, se individualiza y ya se da el manejo o se hace la combinación. 2 vías de finalizar: si el embarazo es temprano o si la interrupción tiene que ser temprana por complicaciones, previo a la madurez o si ya está postmadurez. Bueno, sin tener en cuenta la madurez pulmonar, es decir, pasó a segundo término, siempre y cuando encontremos un sufrimiento fetal, una pérdida de bienestar, no nos da tiempo ya de maduración, una preeclampsia severa, presencia de eclampsia, un RCIU, una ruptura prematura de membranas o hemorragias súbitas. Y buscando madurez pulmonar cuando es la habilidad metabólica o cuando el feto es macrosómico. Entonces, buscamos primero la maduración y después lo interrumpimos. En el puerperio, ¿qué va a ocurrir en el puerperio? Bueno, estos requerimientos disminuyen. Normalmente en las primeras 72 horas no lo requerimos, ya que la pura respuesta a la interrupción o este evento obstétrico, o si fuera cesárea al trauma obstétrico, pues va a existir riesgos de hipoglicemia. Además tienes a tu paciente en estados de ayuno prolongado. Y aquí habría que valorar la administración solo si tuviéramos glicemias mayores a 200 o 250 en 100 mililitros. Y esto sería a dosis baja hasta que empiece nuestra paciente a comer.
La lactancia no está contraindicada y en el puerperio tardío, lo que yo les decía, por ahí de la 6ª semana posparto hay que realizar nuevamente una prueba, una nueva curva, y esta sí es de 75 gramos, con 2 resultados, para que podamos reclasificar, y entonces los criterios diagnósticos van a ser iguales a los que se utiliza DADA para mujeres adultas no embarazadas, porque ya está fuera el embarazo. Importante en cuanto a la anticoncepción, utilizar anticonceptivos orales que contengan solo progestágenos durante el puerperio, que no alteren la lactancia ni condicionen un deterioro de la condición metabólica. Y solamente aquellas que hayan tenido diabetes gestacional, no la pregestacional, gestacional, sin ningún otro factor de riesgo, podrían llegar a utilizar anticonceptivos orales de bajas dosis de estrógeno, pero ya en un puerperio muy tarde. En el inmediato es ideal, preferiblemente solo progestágenos, para no alterar la lactancia. El pronóstico, posibilidad de ese 90% recurrencia en embarazos posteriores. Alrededor del 50% de las pacientes con diabetes gestacional van a desarrollar diabetes tipo 2 dentro de los siguientes 10 años posteriores a su embarazo, y 1 de cada 5 que resultan con intolerancia desarrollan diabetes aproximadamente en 1 año. Entonces vean cómo sí es importante. Es importante la detección y sobre todo nosotros que tenemos el principal factor de riesgo, que es la obesidad. Además, determinación de hemoglobina del primer trimestre, porque va a haber otros criterios que nos van a hablar del pronóstico a futuro que yo les mencioné hace un momento, que son los criterios de mal pronóstico de pérdida. Entonces, es la hemoglobina del primer trimestre para predecir riesgo de malformaciones, y cuando esté por debajo del 7, la gestante diabética tiene el mismo riesgo de malformaciones que si no fuera. Cuando está en 7, en los niveles fuera de lo óptimo. Entonces, otros criterios de mal pronóstico en diferente porcentaje van a ser trastornos hipertensivos, polidramnios, cetoacidosis, pielonefritis o alguna negligencia por parte, pacientes negligentes, ¿no? Hasta aquí, dudas, preguntas. Nada, todo claro. Doctora, solo una duda respecto a la práctica clínica que usted ha tenido. ¿Cuáles han sido las consecuencias más comunes que se tiene después de presentar diabetes gestacional? Otra vez, tu pregunta. ¿Me escuchó? Y otra vez, pero no entendí qué es lo que quieres saber. Solo saber qué tan común es que siempre, o sea, que presente diabetes si tuvo diabetes gestacional, qué tan común es que la mujer se quede o presente ya diabetes 2. ¿Sí es muy común? Desafortunadamente aquí en el oral, por la manera del volumen en que las manejan y las sacan, y no les hacen después su seguimiento en sus clínicas, en sus centros de salud. Un número exacto no tengo, pero al menos en los 8 años que yo llevo acá, sí he visto que por lo menos sí, como te dicen, 1 de cada 5 pacientes puede llegar a ser diabética después de haber tenido diabetes gestacional. ¿Y cómo lo sabemos? Aquellas que llegan nuevamente como gestacional y no te responde a ningún manejo, pues es que esa paciente muy seguramente ya era pregestacional, ya era diabética, ya tenía un antecedente y no la reclasificaron y no se mantuvo en control, etcétera, etcétera, etcétera. Sí es alto, sí es importante,
Y sí son muchas las pacientes que lo presentan. Tenemos muchos factores de riesgo, sobre todo, por ejemplo, hay mucho síndrome metabólico en Yucatán y yo he visto que hacen mucho diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, con eso tendríamos más que suficiente. Y en mi experiencia, desde que me vine de Ciudad de México, yo creo que sí, un 60% de todas las pacientes que yo he visto gestacionales, más de un 60% han debutado como diabéticos. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Doctora, ¿Sí? en caso de las que son diabéticas, A ver, acércate al micrófono. en caso de que sean pregestacionales, habría que tener más cuidado. O sea, es más fácil que haya descontrol metabólico porque ya tenían diabetes antes. Buena pregunta. Ok. Si es pregestacional, lo ideal es que tú le tomes una hemoglobina glicosilada para que sepas cómo ha estado su control en las últimas 6 semanas. Y lo más chistoso, generalmente la más descontrolada es la gestacional más que la pregestacional. Es más común que una paciente gestacional, porque por el tiempo en el que le hagas el diagnóstico y que no haya estado controlada, tenga un macrosómico, a que una pregestacional llegue a ser un macrosómico. Y por la inversa, cualquier paciente con cualquiera de los dos tipos de diabetes, si la mantienes controlada, difícilmente te va a dar un producto macrosómico. Pero toda aquella mujer que haya llevado, entre comillas, un control adecuado, con vigilancia y todo, y te da un macrosómico, muy seguramente es una diabética no diagnosticada. No sé si te respondí. Sí, gracias, doctora. Sí. ¿Alguien más? ¿Ninguna otra duda? Bueno, acaba de mandarme el doctor Pablo un comunicado que por la tormenta tropical Z se toma la decisión de suspender las actividades académicas a partir de las 6 de la tarde del día de hoy. Entonces, obviamente, ellos ya nos dirán qué día se reanudan. Ok, doctora. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí, doctora, gracias. De igual forma, si ustedes lograran conseguir, yo pensando en los compañeros que están por aquel lado y que les falla el internet y eso, si creen que pudiesen tener o esperemos que no afecte mucho o algo, que pudiera haber una buena conexión o algo, me avisan. Si no, estoy pendiente de todas maneras y hoy en la tarde les subo 2 ejercicios de casos clínicos de hipertensión y de diabetes para que los trabajen mientras en lo que nos dicen que con el paso de esta tormenta, ¿de acuerdo? Sí, De doctora. acuerdo, doctora, muchas gracias. Para que lo puedan bajar y lo puedan trabajar, lo analicen y luego hacemos preguntas y respuestas. Bueno, chicos, cuídense mucho, por favor. Aquellos que están más en la zona de riesgo, estamos pendientes. Cualquier cosa que se les ofrezca, por favor.